Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 12 del quinto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: operaciones de suma, resta, multiplicación y división de fracciones homogéneas y heterogéneas, resolución de problemas. Algunos temas a recordar. Tema 1. Fracciones. Una fracción es un número que representa una parte de un todo. Las fracciones permiten partir algo en partes iguales, constituyen una expresión que indica división. Las partes de una fracción son el numerador, que es el número superior de la fracción e indica las partes que se toman, y el denominador, que es el número debajo de la línea de fracción e indica en cuántas partes se divide la unidad. Para representar una fracción gráficamente, se divide el entero en la cantidad de partes que indica el denominador y se pinta la cantidad de partes que indica el numerador. Para representar una fracción en la recta numérica, se divide la unidad en segmentos iguales y se ubica la fracción según indica el numerador. Por ejemplo, para representar 2/5 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 5 partes iguales y se ubica la fracción en el segundo segmento. O para representar en la recta 5/8 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 8 partes iguales y se ubica la fracción en el quinto segmento. Existen 3 tipos de fracciones: las fracciones propias, que tienen el numerador menor al denominador, las fracciones impropias, que tienen el numerador mayor al denominador, y las fracciones mixtas, representadas por la cantidad de enteros seguida de la fracción. Las fracciones mixtas también se pueden expresar como fracciones impropias. Al comparar fracciones entre sí, se encuentran fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, heterogéneas con diferente denominador y equivalentes que representan a la misma cantidad, pero están representadas de manera diferente. Tema 2. Operaciones con fracciones. Ampliar una fracción significa multiplicar el numerador y denominador por el mismo número, de manera a encontrar una fracción equivalente ampliada. Por ejemplo, si amplificamos 1/3 2 veces, la fracción resultante es 2/6, y si amplificamos 1/2 3 veces, la fracción equivalente resultante es 3/6. Si ampliamos, por ejemplo, 4/5, vemos que el aumento se da tanto en el numerador como en el denominador, por lo que por 2 quedan 8 décimos, por 3 es 12/15, por 4 en 16 20avos y así sucesivamente. Simplificar una fracción significa dividir el numerador y el denominador por el mismo número, encontrando una fracción equivalente más simple. Es la operación contraria a la amplificación. Por ejemplo, para simplificar 10/35avos, tanto 10 como 35 se pueden dividir entre 5, dando como resultado 2/7. Al simplificar 24 108avos, encontramos que tanto el numerador como denominador pueden dividirse entre 2, 3, 6 y 12, por lo que elegimos el número más grande que les divide, es decir, el 12, lo que nos da como resultado la fracción equivalente más simple posible, 2/9. Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, se suman o restan los numeradores y el denominador permanece igual. Entonces, si se suman 5/8 más 1/8, se suman los numeradores 5 más 1, siendo el resultado 6/8. 6/8 se puede expresar de una forma más simple a través de la simplificación. Una forma de sumar y restar fracciones heterogéneas es encontrar la fracción equivalente de uno de los sumandos, de manera a buscar a tener 2 fracciones homogéneas. Si se suman las fracciones 1/3 más 1/6, se puede buscar una fracción equivalente a 1/3, amplificando por 2 y se obtiene la fracción 2/6. Luego, 2/6 y 1/6 se pueden sumar como fracciones homogéneas, ya que tienen el mismo denominador, dando como resultado 3/6. Este resultado también se puede simplificar, dividiendo entre 3 quedando 1/2. Una manera de encontrar fracciones homogéneas es realizando el producto cruz. Si se suman, por ejemplo, 4/7 más 3/5 para hallar el numerador de la primera fracción homogénea, se multiplica por el denominador de la segunda fracción y el resultado es el numerador de la fracción homogénea que se está buscando, cuyo denominador será el producto de los 2 denominadores. En este caso, la primera fracción homogénea es 20/35avos. Para encontrar la fracción homogénea del siguiente sumando, se multiplica su numerador por el denominador de la primera, lo que da 21, y el denominador será el producto de los denominadores de ambas fracciones que se están sumando.
En este caso, encontramos la fracción homogénea 21/35. Con el denominador igual, se suman ambas fracciones, quedando como resultado 41/35. Sugerencias metodológicas. En este módulo trabajaremos el tema de operaciones con fracciones. Al iniciar, utilizaremos barras de fracciones ya utilizadas en clases anteriores. Y les propondremos actividades con las que repasarán los conocimientos ya adquiridos de fracciones homogéneas, heterogéneas y la amplificación de fracciones. Gracias a estas actividades lograrán mejor fijación y comprensión del algoritmo de la adición de números fraccionarios. Para repasar la suma de fracciones, inicialmente les propondremos actividades en las que buscarán la fracción equivalente más conveniente para realizar las sumas de fracciones homogéneas. Luego, trabajarán con la técnica de hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores para obtener fracciones equivalentes y luego sumarlas. Seguiremos utilizando las barras de fracciones para recordar a los estudiantes el algoritmo de la sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas. Recordarán que el algoritmo que se utiliza para sumar fracciones es el mismo que el que se utiliza para restar. Al mismo tiempo, desarrollarán habilidad para los cálculos matemáticos. Con situaciones problemáticas que les desafiará a utilizar sus capacidades de análisis y reflexión, les daremos la oportunidad de aplicar las habilidades de cálculo trabajadas en las clases anteriores. Haremos énfasis en la importancia de comprender bien lo que pide cada situación problemática para saber si se debe sumar o restar fracciones. Recurriremos a ejemplos pictóricos para recordar a los estudiantes el algoritmo de la multiplicación de números fraccionarios. Les recordaremos que multiplicar fracciones es obtener cierta cantidad de veces una cantidad, y que al hallar el producto de fracciones, es decir, hallar una parte de otra parte, el resultado puede ser menor que cualquiera de los dos factores iniciales. Les plantearemos actividades prácticas para ayudarles a visualizar y fijar estos conocimientos. Les propondremos un proyecto integrador en el que aprovecharemos las oportunidades pedagógicas que nos brinda la construcción de canchas reglamentarias, para integrar actividades de selección de datos con actividades de cálculo de perímetro y área de figuras geométricas. Trabajando en grupos, iniciarán calculando áreas y perímetros aplicados a medidas reglamentarias de canchas de vóley, las que luego replicarán en una maqueta. Para incentivar la creatividad, dibujarán una cancha de vóley con los datos y materiales que les vamos a proveer. Continuaremos utilizando los aprendizajes previos adquiridos sobre el algoritmo de la multiplicación de números fraccionarios en la resolución de situaciones problemáticas. Les presentaremos actividades en las que necesitarán aplicar creatividad y lógica para llegar a los resultados correctos. En la siguiente clase recordaremos el algoritmo de la división de fracciones. Destacaremos que el cociente de fracciones propias corresponde a las veces o a la parte de veces que cabe una en la otra. Empezaremos con ejemplos pictóricos para luego resolver ejemplos más complejos, analizando las divisiones que realizaron con las barras. Les haremos notar que una regularidad que ocurre en cada división es que se multiplica el numerador del dividendo por el denominador del divisor y el denominador del dividendo por el numerador del divisor, y que es por eso que para resolver divisiones de fracciones se emplea el inverso multiplicativo en el divisor y se efectúa como una multiplicación de fracciones. Presentaremos a los estudiantes actividades en las cuales deberán resolver situaciones problemáticas del día a día y en las que se requerirá de divisiones de fracciones para resolverlas. Destacaremos la importancia de analizar lo que solicita el problema y de que no solo se trata de aplicar cualquier algoritmo, sino entender lo que se está resolviendo. Para analizar este módulo seguiremos promoviendo el pensamiento lógico-matemático a través de la resolución de situaciones problemáticas en las que no solo se requiere aplicar a los algoritmos en las operaciones con fracciones, sino también entender los diversos usos y significados de las fracciones. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.